Bueno, en el último capítulo, capítulo 4, estudiamos el papel de la Iglesia en la misión de Dios y vimos que Hechos 1.8 provee realmente un bosquejo del desarrollo de la obra misionera a través de la Iglesia y a través de los siglos. Miramos un poquito el ministerio de Pablo como un ejemplo, un patrón para el envío de misioneros y el tipo de obra que él llevaba a cabo. Y también mencionamos que el objetivo de la misión es levantar grupos de creyentes, iglesias, en todas las naciones, entre todos los pueblos de la tierra. Mencionando también que el ministerio que Dios ha dado a la iglesia apunta siempre a la creación de nuevos grupos en los lugares donde no están alcanzados todavía. Así que, estando convencido que la responsabilidad está en las manos de la Iglesia y estando convencido que también Dios ha provisto todo lo necesario en cuanto a ministerio, en cuanto a responsabilidad y mandato para hacer la obra misionera, queremos trazar los últimos 2000 años nada más, en 15 minutos, para ver si la Iglesia realmente ha llevado a cabo su responsabilidad y en qué manera Dios ha usado la Iglesia para compartir el Evangelio con la gente que no han tenido testimonio. Para hacer esto usamos un artículo acá en el libro por Ralph Winter, un muy destacado autor, especialmente un historiador de las misiones, y él tiene un artículo acá que se llama El Reino Contraataca, las 10 épocas de historia redentora. Y en este artículo él desarrolla toda la historia de las misiones desde Abraham hasta el presente y en 10 épocas de 400 años cada uno. Y esto nos da un esquema, nos da una manera de ver la historia de misiones y realmente nos da algunas pautas y tal vez un desafío muy grande que después vamos a estar viendo en cuanto al año 2000, que llegaría a ser el término de un periodo de 400 años que vamos a estar viendo. Entonces, vamos directamente decimos que los primeros 5 periodos ya lo hemos visto, porque son los periodos que vimos en la Biblia. El periodo de Abraham hasta la cautividad en Egipto, de Egipto hasta los jueces, de los jueces hasta los reyes, y de los reyes en la época de post-exilio. Son 5 periodos de 400 años. Después tenemos la venida de Cristo en el año 0, y los próximos 400 años vemos que la primera conquista que tiene que hacer la Iglesia es del mismo Imperio Romano. Mencionamos que el Imperio Romano dominaba toda esta parte del mundo, el Medio Oriente, Europa, el norte de África, y también tenía parte en control de acá de las Islas Británicas en el norte de Europa también. Y que la Iglesia en los primeros 400 años comienza a trabajar en la conquista del Imperio Romano, por decirlo así. ¿Conquista en qué sentido? En primer lugar, la Iglesia nace dentro de una religión judía, una religión aceptada por el Imperio Romano como una religión que el imperio toleraba. Pero cuando dentro de esta religión nace tal vez lo que se llamaría una secta o una rama que acepta al Mesías, Jesús como el Mesías, y que de pronto se desborda de dentro del grupo judío y ya se forma en su propia religión, la religión cristiana, entonces vemos que la religión cristiana no es sancionada por el Imperio Romano, todo al contrario, es una religión ilegal, es una religión no aprobada por el Imperio Romano. Entonces, en los primeros 400 años la Iglesia trabaja pero de una forma subterránea y vemos que en esa forma, bajo persecución, la Iglesia tiene un crecimiento impresionante, realmente un crecimiento que a veces nos da vergüenza pensar en que toda la libertad que muchos de nosotros tenemos para propagar el Evangelio y que en nuestros países no crece simplemente porque no nos dedicamos a eso, ¿no? Bueno, en el año 312, Constantino se convierte a Cristo o al cristianismo. Y en ese año el Imperio Romano comienza
a aceptar el cristianismo como la religión oficial y para el año 375 Roma acepta el cristianismo como su religión. Ahora, con todo eso, para decir que Roma, habiendo sido conquistado y beneficiándose del cristianismo como religión y todas las bendiciones de Dios, no hace ningún esfuerzo para llevar el evangelio más al norte, a esta zona, al norte de Europa donde viven los bárbaros, donde viven los godos, los visigodos y los celtas, ¿no? Entonces, Roma no se preocupa, los bárbaros, viendo la bendición que tiene el Imperio Romano bajo el cristianismo, invaden a Roma, conquistan a Roma y al final derriban el sistema del Imperio Romano. Pero los bárbaros en el proceso se convierten al cristianismo. O sea, el cristianismo llega a conquistar a los mismos invasores. Ellos no sabían que venían a Roma para ser conquistados, pero fueron conquistados por el cristianismo. Así que de pronto vemos que los bárbaros entonces comienzan ellos mismos con un trabajo intenso durante los próximos 400 años a evangelizar el norte de Europa y que realmente tenemos ejemplos muy lindos de esfuerzos y de órdenes que se dedicaron a esta tarea misionera. Pero los bárbaros también hicieron el mismo error. Evangelizaron su propia zona, pero se olvidaron de pasar más allá de sus fronteras, esta vez viendo más al norte, a la tierra de los vikingos. Los vikingos, ustedes saben que eran personas muy salvajes, eran personas que realmente no tenían ningún aprecio para Dios ni para los religiosos, lo único que querían era el oro que se encontraba ya acumulándose en los centros cristianos y también querían esclavos, querían hombres jóvenes para trabajar como esclavos y también se llevaban las chicas, se llevaban las señoritas como concubinas y como esposas. Bueno, otra vez vemos que Dios usa invasión, los vikingos, acá las costas de Inglaterra especialmente, destruyen la iglesia institucional, pero se llevan cristianos, se llevan personas. Y esas chicas, que luego llegaron a ser concubinas y esposas, y comenzaron a criar sus chicos, enseñan a los chicos las cosas de Dios, y de pronto, a través de los años, vemos que los vikingos poco a poco se comienzan a convertir a Cristo, se produce un movimiento, y en algún momento dado, toda esta nación vikinga se convierte en cristianos. Ahora, esto nos da un ejemplo muy grande, nos da un mensaje muy grande, que Dios va a extender su reino. Sea nuestra actitud, lo que sea, aunque nosotros descuidamos nuestra responsabilidad para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras, Dios usa cualquier método necesario para llevar a cabo su propósito. En el cuarto periodo, los saracenos, vemos acá el surgimiento durante esta época cuando los vikingos se estaban convirtiendo, vemos el surgimiento de una nueva religión, acá de Arabia, que pasa por todo el norte de África, pasa por Turquía y llega a España, casi a Francia, y una invasión tremenda de este territorio. Y la respuesta de los vikingos, nos acordamos que los vikingos son personas bélicas, agresivas, su respuesta es llevar a cabo y organizar misiones para recuperar la Tierra Santa. Ahora, estas misiones llamadas las Guerras Santas, tenemos que ver que no eran pseudo-misiones, realmente no eran la misión que el Señor Jesucristo aprobaba, porque ellos no iban con el sacrificio, la humildad y la cruz, sino iban con la espada. Y vemos que estas misiones realmente no fueron misiones en el sentido aprobado por Dios, todo al contrario, porque se ha creado toda una hostilidad entre el pueblo musulmán al cristianismo a través de estos siglos en que se llevaron a cabo estas guerras, las denominadas guerras santas, ¿no? Bueno, el trabajo de la extensión del Evangelio a los confines de la tierra realmente no comienza a realizarse hasta la época colonial, cuando los países europeos unificados bajo el cristianismo y experimentando la bendición de Dios, comienzan a
a extender sus misiones a las colonias. Ahora, los primeros 2 siglos, de 1600 a 1800, realmente fueron casi exclusivamente misiones católicas. La Iglesia Católica se movió para extender su influencia a las regiones del mundo donde políticamente tenían control, tanto como Latinoamérica, esta parte de Asia, Indochina, partes de África, y donde van los colonistas, van los sacerdotes y establecen la religión cristiana. Los protestantes son muy lentos en captar la visión de llevar la misión adelante. Vemos que la reforma protestante nace con un sentido de nacionalismo, una rebelión, un pensamiento que dice: ¿por qué tengo que ser romano si soy cristiano? ¿Por qué no puedo ser alemán? ¿Por qué no puedo ser inglés? ¿Por qué no puedo ser escocés? Entonces comienzan a nacer las iglesias protestantes liderados por las reformas teológicas de Lutero, y se forma la iglesia luterana, se forma la iglesia anglicana, presbiteriana, etc. Las iglesias nacionales donde el cristianismo puede vivir su vida con un sentido de nacionalismo. Pero en ese primer periodo de 200 años, la iglesia protestante está más ocupada con sus conflictos internos que con llevar el evangelio a otras partes del mundo. Entonces, el surgimiento, el nacimiento del movimiento moderno de las misiones protestantes y evangélicas nace recién en el año 1793 con un empobrecido pastor zapatero de nombre de William Carey. Y William Carey era un hombre que no tenía preparación formal, era muy pobre, era una persona profundamente convencida, profundamente convencida que la responsabilidad de la iglesia era llevar el evangelio a las personas, a los grupos, a los paganos que nunca habían escuchado el mensaje de la cruz. Entonces, él comienza con esta convicción a trabajar en su propio ambiente. Era un pastor bautista. En ese momento los bautistas eran un subterráneo grupo, no era un grupo formalmente constituidos, y comienza a trabajarlo con los pastores que realmente rechazan la idea de que ellos deben responsabilizarse por evangelizar a los paganos. Pero esta profunda convicción de William Carey sigue, y él escribe un librito donde propone que la iglesia debe comenzar a trabajar esto como una empresa, de formar empresas para llevar a cabo la obra misionera. Y vemos que William Carey no solo propone la idea, pero es el primer voluntario de la nueva formada misión bautista, y es enviado a la India, donde él trabaja. Él es enviado de Inglaterra, se va a la India, y acá trabaja, vive toda su vida, nunca más vuelve a Inglaterra, y trabaja en la obra misionera. Es un hombre tan destacado en la obra misionera, un ejemplo tan grande para nosotros, que realmente ninguno de nosotros podemos decir que tenemos barreras más grandes de lo que él tuvo. Porque además de ser pobre, él ganaba 12 libras por año, y el pasaje a la India costaba 500 libras. Él no tenía capacitación, no había sido capacitado formalmente en la escuela. Él mismo se enseñó a leer la Biblia, y el latín y el griego. Iba a un país donde los misioneros eran ilegales, era un país cerrado, no permitían a que los misioneros entren a ese país. En fin, tuvo barreras lingüísticas enormes que superó, porque logró con su equipo en su tiempo dado traducir las escrituras en 34 lenguajes e idiomas de la India. Así que superó todas las cosas por la gran convicción que tenía adentro para llevar el evangelio a los paganos. Un movimiento que realmente comienza a salir de Inglaterra, del norte de Europa y de los Estados Unidos a todas las costas de los continentes. Y vemos el surgimiento de la obra misionera en un tremendo siglo de actividad protestante misionera. Era como si una represa se había rota, y esas energías latentes se vuelcan hacia el mundo que necesitan a Cristo.
En la segunda época, vemos que Dios levanta otro hombre, esta vez con una visión un poquito distinta. Ya las costas estaban siendo evangelizadas, la iglesia se estaba estableciendo, pero Hudson Taylor estaba preocupado por los interiores. Hudson Taylor fue un misionero, un médico también enviado de Inglaterra, fue a la China, donde recibió el desafío enorme de los miles y millones de personas en el interior de la China que no conocían al Evangelio. Y Hudson Taylor, con esa gran convicción, enfrentó todos los problemas, toda la resistencia de su propia misión, incluso arma una misión, penetra a la China y penetra al interior de este continente. Y este continente, cuando su misión que él formó tuvo que salir en 1948, actualmente tenía 1.100 misioneros trabajando en el campo de la China. La tercera época, la época en la cual estamos viviendo acá, está destacado por un hombre, Cameron Townsend, que descubre, cuando haciendo la obra misionera en Guatemala, que la mayoría de la gente a quien él está tratando de predicar en castellano no entienden el castellano y no pueden leer la Biblia en castellano. Fue desafiado un día por un indio en el mercado que le dijo: si tu Dios es tan inteligente, ¿por qué no puede hablar mi idioma? Entonces, con ese desafío, Townsend arma una misión para ir a las tribus y el gran desafío de traducir la palabra de Dios a todos los grupos y a todos los idiomas de la tierra. Y este pensamiento sigue aumentando, sigue desarrollándose a través de la obra de Donald McGavran para definir la tarea restante en términos de estos grupos lingüísticos y étnicos. Y esto vamos a ver cuando seguimos con la parte estratégica, específicamente cómo se definen estos grupos. Terminamos este capítulo viendo que este año 2000 es un año realmente cuando termina este periodo de 400 años. Y nos hacemos la pregunta, si realmente este lema, una iglesia para cada grupo étnico para el año 2000, es un lema que nosotros podemos alcanzar. Estamos en pleno proceso de definirlo. ¿Se puede o no se puede alcanzar? Y Dios está levantando realmente un espíritu de cooperación internacional tan hermoso que creemos que realmente estamos viviendo en días que cuando posiblemente en nuestras vidas vamos a ver que la tarea de la Gran Comisión, la tarea de la evangelización mundial se va a cumplir. Dios está también levantando una nueva fuerza, ya no dependiendo tanto de las bases tradicionales de envío de Europa y los Estados Unidos, sino de las bases de las nuevas iglesias del tercer mundo que se están levantando cada vez más para llevar el Evangelio a toda la gente que nunca lo escuchó.